Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Monomos Político. Les saludamos. Miguel Ángel Valenzuela. Y Amando Basurto por segunda vez esta semana, porque tuvimos un glitch otra vez con nuestro audio. Ya lo arreglamos, ya tenemos microfonitos funcionando, todo bien, todo calculado. Entonces aquí va la toma número 2 de esta semana. Y comenzamos con el tema, decíamos que había temas como que se acumularon en los últimos días, complicados, especialmente estos de seguridad, que vale la pena, de los cuales vale la pena, digamos, analizar las diferentes aristas e implicaciones. Y el primero es el feminicidio de esta chica Edith en un departamento, no sabemos si en un departamento, pero en un edificio. Sí. De la Avenida Revolución, aquí en Benito Juárez, en la Ciudad de México, y las implicaciones que tuvo, ¿no?, con respecto a primero, lo que parece ser una respuesta muy lenta de las autoridades, ¿no? Mucho de indolencia, ¿no? Que ha revertido, ¿no?, frente a la mala, me parece, publicidad que ha generado. Se ha revertido y han intentado poner más atención, por lo menos la fiscal, ¿no?, alcalde, ha intentado, Berta María, alcalde, ha intentado poner más atención y reconocer los errores que se cometieron. Y habría que pensar el caso, porque es un caso de esos que a veces es común que sucedan, ¿no? Mujeres, violencia, y el otro es, partiendo de esa lógica, también una lógica más general, que es esta idea de atraer jóvenes a partir de promocionar puestos de trabajo en diferentes medios, que ha llevado, que es una constante en, digamos, no solamente los asesinatos, sino todo el elemento de desapariciones en general, que me parece que es importante, ¿no? ¿Por dónde comenzamos, Miguel? Con el hecho de que los familiares sabían dónde estaba y la autoridad no quiso actuar en el momento en que las autoridades, los familiares lo pidieron, ¿no? Sí, bueno, dentro de lo que sí hizo bien, evidentemente, Edith Guadalupe Valdés, fue, como bien comento, Armando, avisarle a sus familiares, ¿no?, en dónde iba a estar, ¿sí? Eso, en efecto, es algo que se debe hacer. ¿No? Mi hija lo hizo hace unas semanas, ¿no?, que también está buscando trabajo. Entonces es importante que la gente sepa en dónde vas a estar, ¿sí? Por si cualquier cosa, tristemente, fue uno de esos casos en los que por si algo sucede, ¿no? y pasó algo terrible, ¿no?, evidentemente. Entonces, bueno, ella avisa dónde va a estar, va a su cita de trabajo, a la entrevista, y ahí ya no sabemos evidentemente qué sucede. Se pierde contacto con ella, como ya sabemos, la familia sabe dónde está, va a buscarla, de hecho, no los dejan entrar, va después, ¿no?, a la delegación, justamente, para, pues, pedir que ayuden en la búsqueda, y que está ahí. O sea, no es nada más búsquenla, no aparece, está ahí, ¿no? O sea, ahí va a estar, ¿sí? Claro. Y, pues sí, la autoridad, pues no actúa de manera expedita. Al parecer les piden dinero para comenzar, para hacer algo, para actuar, ¿no? Y tarda varias horas, ¿no?, en actuar la autoridad. Cuando finalmente lo hace, varias horas después. Que va a ser 16 horas de diferencia. Exactamente, cuando lo hacen y cuando van al inmueble y entran en la búsqueda, no tengo muy claro, no sé si la familia la encuentra o las autoridades la encuentran, no lo tengo como muy claro. El caso es que la encuentran, en efecto, ya fallecida, ¿no? Ahí la escondieron el cuerpo, y bueno, ya detienen posteriormente al guardia de vigilancia, pues, ¿no? Porque las cámaras se apagan en horas fundamentales. Se ve, ya está el video que todos hemos visto, cuando se ve a ella llegar en esta mototaxi, ¿no? Y ya es todo lo que se sabe.
las cámaras de adentro se apagan o se desactivan durante el momento que está allá adentro, y es fundamental para no saber qué fue lo que sucedió. Claro. ¿No? Entonces aquí, como tú bien comentas, creo que hay varios elementos que hay que considerar. Lo decíamos ayer en la toma 1 de la grabación. Por un lado, el hecho de que, pues, que sea justicia. Y para que sea justicia tenemos que saber qué fue lo que sucedió, y está un poquito oscuro qué fue lo que sucedió, ¿no? Claro. Hay un detenido, es culpable o no, quién sabe, no, la presión de justicia en nuestro país también es oscura. Digo, si se duda de Aburto, ¿no? A 32 años, creo, del asesinato de Rolando Colosio, bueno, pues no, o sea, también se puede, está en duda, ¿no? Claro. Por algunos elementos. Por otra parte, también saber qué onda con el edificio, porque sí hay varias denuncias, ¿no? De que en algún departamento de ese edificio, que debe saberse qué departamento, evidentemente, ¿no? Sí, claro. De ese edificio, se cita regularmente a jovencitas, ¿no? Para trabajos diversos. Las denuncias que hay al respecto dicen que se les pide ir solas, foco rojo, enorme, ¿no? Y sin INE, otro foco rojo, ¿no? Entonces, eso ya se ve bastante mal. Suena, pues puede sonar a trata de personas, ¿no? Porque lo que te piden es, mira, ven, pero que sea fácil desaparecerte, ¿no? O sea, ven sola y sin identificación oficial. ¿Sí? Por otra parte, bueno, eso pudo haber sido, está vinculado con lo que pasó con Edith Guadalupe. Pues sí, pueden haber pasado mil cosas adentro. Una chica refiere que en la entrevista que le hacen todavía vía telefónica, le dicen, ¿qué estás dispuesta a hacer por el trabajo? Y yo primero entendí que era una cuestión meramente laboral. Cuando vi que no iba por ahí, colgué y ya no quise saber más, ¿no? No. Entonces, algo pudo haber pasado en la entrevista, por supuesto. Se puede haber quedado después de platicar con el guardia y algo pasó, por supuesto. En fin, por eso muchas cosas. Hay que investigar. Luego es otro video del tipo entre 50 y 60 años, que va en el elevador de ese edificio. Claro. Que primero no es extraño que nada más haya uno, ¿no? Seguramente habrá varios. Sí. O sea, exactamente, ¿no? Ahí también habrá que ver. Y en este video se ve que interactúa de manera, pues no sé, sugerente, no, extraña. abusiva. Sí, claro. O sea, sí, con una mujer, una joven, mucho menor que él, unos 30, 40 años menor, ¿no? Ahora, la interacción que hay, lo comentábamos, es un poco extraña, ¿no? A la joven, a mí me da la impresión de que no le agrada el acercamiento, que la toque, en fin. No, yo siento que no le agrada, ¿no? No lo rechaza, pero ese no rechazo yo creo que es porque o da la impresión de que es su jefe, ¿no? Ya es cierto, tengo que aguantarme, claro. ¿No? O, no sé, probablemente es una persona que en situación de prostitución, ¿no? Probablemente, o sea, no tengo la más mínima idea. Claro. A lo que voy es, no parece consensuado. No parece que tengan una relación personal. Una relación, sí. No parece eso, ¿sí? ¿Tiene eso que ver con lo que pasó? No lo sabemos. El tipo tiene que ver, no lo sabemos, ¿no? Sí tiene que investigarse. Pero hay otro elemento que te lo comentabas ayer, que a ver si también evidentemente lo desarrollas, Amando, que es, una cosa es que se imparta justicia, ¿no? Pero hay otra que creo que es igual de importante, ¿no? Y es, ¿qué hacemos para que no sigan sucediendo esos casos? Sí, claro. ¿No? Claro. Porque hay muchísimas empresas o muchísimas personas, grupos de crimen organizado, que utilizan esta fachada de empresas que ofrecen empleos para atraer jóvenes de ambos sexos y utilizarlos para tal o cual cosa, ¿no?
Justamente, y con eso termino, comentaba yo que mi hija estuvo buscando trabajo por unos 2 meses más o menos, y ayer me decía ella, la cantidad, ¿no?, de llamadas que recibí de empresas falsas, ¿no? Claro. Enorme. Dice, y hay cosas que tú te puedes ir dando cuenta. Yo creo que ella es una chava con mucho sentido común, ¿no? Pero de repente uno por desesperación, por inocencia, por muchas razones, puede obviar o no querer ver esos focos rojos con tal de poder obtener un empleo, ¿no? Así es, así es. Pero yo creo que sí hay que buscar formas de que ir disminuyendo esta cuestión tan terrible que está sucediendo, ¿no?, de los empleos falsos, ¿no?, para tener jóvenes y hacer... Claro, que es uno de los elementos, ¿no? Yo, en la línea del tiempo que se presenta, ¿no?, por lo menos la última que yo vi, me parece que hay unos elementos importantes que rescatar, ¿no? Uno, entiendo la idea de que la familia dice que nosotros fuimos los que investigamos. Nadie investigó. Los únicos que sabían con cierta certeza dónde había sido el último lugar donde había entrado, digamos, es la familia, ¿no? Y la familia presiona públicamente, ¿no? Hace un bloqueo, ¿no?, con muy poquita gente, pero hace un bloqueo de revolución en un lugar muy complicado. Y no sabemos si eso lleva a la autoridad, pero la autoridad tiene esta intención de esperarse, porque en todos lados se espera uno por más o menos 72 horas a que aparezca, porque la estadística dice que los jóvenes, las jóvenes, reaparecen, o sea, o regresan o llaman por teléfono, se contactan o algo en unas 72 horas, y si no, entonces ya tienes que entrar hacia una siguiente fase, ¿no? El problema en México, con tantos problemas de desaparecidos y ese tipo de asesinatos, es que hay momentos en donde no habría que esperarse, ¿no? Y si hemos entendido que hay un modus operandi que es muy común hoy, es atraer a las jóvenes y a los jóvenes, ¿no?, ya sea para reclutarlas, para hacer trata de blancas, podría ser, no sé si es buena, esa era la intención, no sabemos, porque tampoco sabemos quién realiza el asesinato, pero la atracción, ¿no?, la forma, el gancho para los jóvenes es ofrecer trabajo, ¿no? Entonces quiere decir que en México tenemos un problema grave con respecto a no solamente condiciones laborales, sino a condiciones en las que se ofrecen los puestos de trabajo y lo fácil que es, tal vez frente a ciertas condiciones sociales, ¿no?, el que chicas y chicos vayan en ciertas condiciones poco seguras a citas, no a una empresa, a una fábrica, que todos podría ser peligroso, pero a un departamento privado, ¿no? Entonces, por supuesto, hay ganchos en términos de que te ofrecen buen dinero, prestaciones alguna cosa ahí, ¿no?, extra. Entonces, ese es el primer asunto. Entonces, primero atraes a la persona. Lo que pasa en este caso en específico, me parece que cuando los familiares ya se preocupan de que no regresa en la noche, Edith, y a su casa y le empiezan a buscar, ya había sucedido el asesinato. Entonces, aunque la autoridad actuara en el momento en que les dijo a la familia, no iba a detener el asesinato. Y me parece que ahí es importante, ¿no? Son dos cosas diferentes. Una cosa es cómo castigas, ¿no?, un asesinato, y la otra es cómo previenes que esto suceda en estos casos en específico, donde parece es un modus operandi repetitivo, y que habría que hacer algo al respecto, ¿no? Yo te decía que había gente que decía, no, es que hay que monitorear todas las posiciones que se presentan como en los periódicos y en los medios, y eso va a ser muy complicado, pero podría hacer otras cosas. Entonces, por ejemplo, una campaña, ¿no?, en todos los medios sociales, TikTok, Instagram, todo, diciendo a los jóvenes, esto es lo que está pasando, siendo muy serio, diciendo, esto es lo que está pasando, ¿no? Hay un problema grave de desaparecidos y asesinatos que están relacionados con esto, entonces tengan no poquito cuidado, sino todo el cuidado posible. Claro. Cualquier irregularidad, repórtenosla, claro, ¿no? Y también, o sea, justamente, yo le pedí a mi hija que hiciera un audio más o menos breve,
para pasárselo a mis alumnas y alumnos, ¿no? Porque son igual, son jóvenes que estarán buscando trabajo o están buscando empleo, ¿no? Y entonces de repente, o sea, te pueden dar tips, cosas que tal vez tú no habías pensado, ¿no? Entonces, que les dijera, a ver, ¿cuáles son maderas rojas? Esta y esta, ¿no? Entonces también es muy importante que decirles, a ver, fíjate en esto, porque mucha gente no se fija en eso, Claro. ¿no? Claro. Entonces es muy importante este tipo de campañas. Y no se trata de culpar a la víctima, No. sino que como autoridad tú puedes tratar de castigar el asesinato, pero lo más importante es que no suceda el asesinato, ¿no? Claro. Y el asesinato solo se puede prevenir a partir de una campaña, bueno, puede haber otras opciones, pues, Sí. pero tiene que ser una campaña de otro tipo, ¿no? Exacto. Y esto otro que tú decías que me parece que es fundamental, esta como, ¿cómo le llamamos? Aversión, tal vez, muy contemporánea de, es que todo el mundo me vigila, entonces no les voy a decir a dónde voy, ¿no? No me interesa que me localicen, ¿no? Me parece que juega en contra, en muchos casos, en países con condiciones de desaparición y asesinatos, ¿no? Con agravantes como en el nuestro, ¿no? Pero también es la rebeldía, la autonomía. O sea, también es comprensible que un joven, ¿no? Yo ya soy grande, pues no tengo tal vez por qué avisar, ¿no? O sea, Claro. puedo hacer mis cosas, por supuesto, ¿no? Pero hablamos también de seguridad, en este caso particular. O sea, no es decirle, mamá, voy a casa de mi amigo a jugar videojuegos, no voy a una fiesta. No sé, no es eso. ¿En dónde voy a estar? Sí. ¿No? Por cómo están las cosas, no está el horno para bollos. Exacto, ¿no? Entonces me parece que sería importante tener algún tipo de campaña muy seria. Y la otra es, que creo que también es importante entender, que si entendemos que hay este modus operandi, cuando una familia llega a reportar, mi hijo, mi hija no ha regresado a casa, no me contesta el teléfono, está desconectado, sabemos que fue a pedir trabajo o a una entrevista de trabajo a tal lugar, en ese momento debe activar la autoridad, porque a pesar de que la estadística diga te tienes que esperar 72 horas para poder activar, en las condiciones en las que vivimos en México y con este modus operandi tan recurrente, ahí sí te tendrías que activar, ¿no? Y puede ser que en la mitad de los casos no pase nada, pero más vale que eso suceda y que puedas prevenir tal vez una otra cantidad de los otros 50%, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una manera en donde la autoridad sí podría hacer algo mejor que nada más ver lo que habíamos platicado también ayer con respecto a elementos de corrupción, si es que hubo, que no nos extrañaría, que les hubieran pedido dinero a la familia para actuar, ¿no? Y que en esta mala manía de los ministerios públicos y demás de decir, no es importante, usted aquí llena un papelito y ya nada más, ¿no? Porque ese es mi trabajo, habría que hacer algo al respecto. Es complicado, pero no. Es decir, en este momento, por ejemplo, tienes una cantidad de jóvenes que bien podrías ir, por ejemplo, la Ciudad de México y el gobierno federal están abriendo preparatorias y digamos, universidades técnicas, ¿no? Entonces, haz una en donde hay un trabajo técnico sobre, por ejemplo, cómo actuar correctamente en la primera acercamiento de los civiles con las fiscalías, ¿sale? Y entonces, ustedes no actuaron a tiempo, fuera, aquí están los jóvenes bien preparados que quieren trabajo, ustedes largo de aquí, ¿no? O sea, sí debería de haber manera de modificar la forma en cómo se lidia, además en el tú a tú, ¿no? La gente no tenemos nadie tiene ganas de ir a presentarse a la autoridad por más que a uno sea le hayan cometido un crimen de diferentes niveles contra uno, a veces lo piensa mucho, ¿no? Porque presentarse ahí es peor, entonces algo tiene que ser la autoridad al respecto. Sí. Y no nada más hacer medio controles al respecto, ¿no? Sí. Entonces es un caso interesante, por eso, por todas las aristas de implicaciones que tienen. Y esto nos lleva, si quieres, pasamos al siguiente caso, ¿no? Que también es un caso complicado. Exactamente. Que se aparece un tirador en la pirámide de la Luna de Teotihuacán y
toma como rehenes al grupo o los grupos que están más o menos a la altura en a el que él se diferentes detiene, ¿no? turistas, sí. Y se avienta un discurso, pero no es un discurso, ¿no? Medio hablando como medio castellano, ¿no? Sí. Digamos, medio extraño, disparando, pero no disparando, hiere a 13, la mujer que fallece, la única víctima mortal, es una canadiense, una turista canadiense, ¿no? Y es un acto que yo llamaría como de terrorismo, ¿no? Que no tiene por lo menos pareciera ser pies ni cabeza por todas las contradicciones que implica. Me supongo que todos tienen ciertas contradicciones, pero aquí aún más, ¿no, Miguel? El asunto de quién es, Sí. el tipo de grupos que sigue y demás me parece que es importante. Sí, me parece que él hiere a menos, creo que él hiere como a 4 o 5, ¿no? Creo que los demás heridos son porque se caen al ir huyendo. Ah, ¿no? los demás no son de bala. Okay. Sí, de bala son nada más algunos, son pocos, puros extranjeros, ¿no? Pero de bala son como 5, creo. Entre ellos un niño, lamentablemente. Sí. Y sí, hay mucha tensión, muchas cosas alrededor, ¿no? En efecto, es una cuestión como fundamentalista indígena, porque dice, este lugar fue hecho para sacrificios, no para sus pinches fotitos, ¿no? Pero adopta el idioma del conquistador para comunicarse, y está medio extraño. Más o menos. ¿No? Sí. Europeos, ustedes habéis venido, ¿no? Y no vais a regresar, y bla, bla. O sea, ¿what? ¿No? Que al parecer él así hablaba. No sé desde hace cuánto, pero por ahí. O sea, no nada más fue para el evento. No fue en el, sí, exacto. No fue solo para el evento, en efecto. Un casero que él tuvo, sí, algunos años, él dice que él creía que era extranjero porque hablaba medio raro, ¿no? Y de repente sí, cosas así de voz, yes, vice, ¿no? Entonces, quién sabe. En efecto, inclusive una rehén mexicoamericana, ella dice, nosotros conocemos las balaceras pues por las escuelas, ¿no? Es como, sí, sabemos, ¿no? Pero esto, dice, como que fue muy raro, porque dice, si hubiera querido matarnos, nos mata a todos, ¿no? Claramente no quería hacer eso, ¿no? ¿Qué quería? ¿Quién sabe? O sea, es muy extraño, ¿no? Porque en su discurso tampoco dice cuál es la intención, cuál es el objetivo, ¿no? No. O sea, parece en efecto una balacera, digamos, ¿no? O un acto ahí, en efecto, sin pies ni cabeza, como que tontas ya locas. No reivindica, ¿no? O sea, la única señal es esta cuestión de esto fue hecho para sacrificios, no para fines fotitos. O sea, es lo único, ¿no? En efecto, salta ahí la cuestión de era como admirador de estos chamacos idiotas de Columbine, ¿no? Sí. Parece que por eso escogió justamente el 20 de abril, cuando se cumplen 27 años de lo de Columbine. También es natalicio de Hitler. Entonces hay una cuestión medio extraña. Cae dentro de este grupo que se le llama True Crime, que True Crime son dos cosas. Uno, la gente a la cual le gusta ver documentales, leer sobre crímenes verdaderos, ¿no? Guilty. Pero también los que admiran y tratan por ahí de emular, ¿no? A los tiradores de masacres como la de Columbine, claro, que consideran que los tiradores justamente son más bien personas incomprendidas por la sociedad, ¿no? Entonces sí, por ahí el cuate tenía una relación al respecto, pero ¿qué quería hacer? Probablemente simplemente ser famoso por una balacera. No es que quisiera matar a mucha gente, ¿no? De hecho, la persona que muere, la canadiense que muere, yo no sé, ahora sí que no sé dónde fue el balazo. O sea, no sé si fue medio
no se llama lo accidental, pues por los demás heridos creo que son como en las piernas, cosas por el estilo, no sé cómo fue disparando, o fue un balazo tontas y a locas y la de malas, pues tuvo una consecuencia fatal. No sé, pues, pero sí es muy extraño. Ahora, dos cosas. Una, ya salió la hermana, ¿no? Así que hay muchas mentiras. Me da la impresión de que la hermana va a querer aprovechar, ¿no? Un poco esto, ¿no? Probablemente monetizar, ¿no? Porque en otros casos hay familiares, algunos condenan, algunos defienden, ¿no? De alguna manera, no sé qué le pasó a mi hermano, no era así, era muy cariñoso y claro, quién sabe qué le pasó. Parecía incapaz, ¿no? Pues normal, es familia, ¿no? La manera en que lo está haciendo esta chica me resulta un poco extraño, ¿no? Fuera de lo común, ¿no? Habrá que ver. A la otra, y más importante, es que yo lo veo más como una situación que la relaciono con otras balaceras que vive en México, como la de Torreón, creo que fue el año pasado, si mal no recuerdo, la de CCH Sur, un poco la del Estado de México. La del Estado de México, ¿no? Es decir, con jóvenes solitarios, probablemente buleados, con un resentimiento hacia menos sus joven, pares. Exacto. Pero, a diferencia de los demás, es muy importante, ese es menos joven. Porque es que tiene casi 30 años, tenía 27 años, ¿no? Eso sí es, híjole, no, o sea, no era un chavito mal influenciado, ¿no? Yo creo que se mezcla eso, o sea, algunas características que ubico similares con estos jóvenes, y la otra, sí me parece que tiene algún tipo de enfermedad mental, ¿no? O algún problema, ¿no? mental, no sé, medio desconectado, porque algunas cosas tal vez medio extrañas, ¿no? Que le llegaban órdenes de alguna, que dijo alguna autoridad, creo, no terrestre, algo por el estilo, ¿no? Otra vez la manera en que hablaba, en fin, creo que se mezclan varias cosas. Ahora, puede ser una expresión de descomposición social, puede ser, ¿no? Depende de la cuestión de la enfermedad mental, en realidad, ¿no? Sí. Pero sí es preocupante, hablando un poco de otros casos, es preocupante, uno, la facilidad con que se pueden adquirir armas, o la cantidad de gente que tiene armas, y la otra, la facilidad con que la gente utiliza esas armas, ¿no? Y la gente parece que no le importa mucho quitarle la vida a otras personas, ¿no? Claro. O sea, uno por estos casos, pero bueno, vemos todos los días noticias vinculadas a eso, a que alguien saca un arma y por una discusión, por un incidente vial, por un... ¿no? Claro. Entonces, esa es la descomposición social, ¿sí? No sé tú cómo veas el caso justamente de Teotihuacán. A ver, me parece... La respuesta de las autoridades, Primero me parece muy extraño, porque usualmente la intención, posiblemente, a mí me parece que es, en muchos de los casos que se dan en Estados Unidos y de los que se dan en México, tiene que ver con pasar a la historia de alguna manera, ¿no? Pasan a la historia, son recordados como estos asesinos, como estos que se atrevieron a hacer este tipo de actos, algunos porque mataron a más, en muchos casos, niños en las escuelas, otros porque se enfrentaron a la autoridad y desafiaron a la autoridad, ¿no? Pero este caso es complicado en el sentido de, efectivamente, si él hubiera querido, hubiera matado a mucho más que uno, ¿no? Tenía suficientes balas, yo también tenía un revólver, ¿no? Pero tenía suficientes balas para ir ejecutando más gente. Estuvo bastante tiempo, tuvo mucho tiempo para hacerlo. Y los tenía ahí acostados. Ahí acostados, sí. No es que tuviera que apuntar, no, ahí estaba. Podía caminar junto a ellos y irlos ejecutando, y no lo hizo. Lo cual
creo que indica claramente que ese no era su objetivo, ¿no? Ahora, conforme pasan los minutos y llega la policía, la Policía Nacional, de hecho, no la Guardia Nacional, comienza un intercambio de disparos. Más o menos, porque él no les dispara de vuelta. Por lo menos yo no me acuerdo en los videos haber visto que él intentara, por eso no hay ningún herido del otro lado, porque ni siquiera intentó tirarle a la policía, ¿no? Y entonces decía yo, bueno, pues tal vez es uno de estos donde sí, efectivamente quiero pasar a la historia, porque no me gusta mi vida, me parece intrascendente, el suicidio es una salida, pero ¿qué te parece si le hacemos un suicidio más espectacular, ¿no? Y entonces puedo acabar siendo, después de realizar este tipo de cosas, ejecutado por la policía, ¿no? Pero el problema es que de prensa policía que no tiene buen tino, ¿no? Y entonces, porque le disparan una cantidad impresionante de veces, ¿no? Y al parecer, hasta que llega como a la esquina, que le pegan uno, que al parecer es en la pierna, no queda claro, pero eso es lo que incluso dice la persona que lo están grabando, ¿no? Qué mala puntería, ¿dónde entrenan esos policías, no? O dónde no entrenan esos policías, porque efectivamente nada, o les dan armas que no sirven, con las miras chuecas, ¿no? O son como Stormtroopers de Star Wars, ¿no? Así parecía. Sí. Me parecía muy extraño. Y te digo, la otra es, cargas la pistola y se la descargas, aunque no le pegues a las patrullas, lo que sea, esto es un desafío a la autoridad. Claro. Tampoco hizo eso. Entonces, ¿cuál era su objetivo? Evidentemente, sabiendo que si lo iba a hacer, era más o menos obvio que iba a acabar muerto, sino en la cárcel, y como no ha quedado claro de si murió por las balas que sí le llegaron a dar después, o porque se quitó la vida, que al parecer, cuando ya está herido, al parecer se quita la vida, ¿no? Me parece que eso está todavía en investigación. Eso me parece que es lo único que uno pensaría que él tiene claro cuando actúa así, que no va a salir vivo de ahí, ¿no? Entonces, ni diste un discurso donde dijiste algo que tal vez querías decir. Entonces, pues no tenías preparado, no era tu objetivo. No ejecutaste a la gente que tenías ahí a un lado tuyo, que pudiste haber ejecutado. Digo, le pudiste haber disparado a 20 y puede que de los 20 hubieras matado a 10. Pero, de todos modos, lo hubieras hecho con esa hazaña con la que se hizo en Columbine, por ejemplo. Exacto, ¿no? es decir. O como este personaje que entra a esta primaria y asesina a puros niños chiquitos de 7, 8 años, ¿no? En los Estados Unidos. Aquí no parece ver esa hazaña de matar a los extranjeros que están visitando Teotihuacán, y tampoco parece un desafío directo de voy a aprovechar para disparar todo lo que pueda a la autoridad, porque tampoco lo hizo. Entonces me parece, eso es lo que enturbia mucho, ¿no? Y la otra, con respecto a la seguridad, que es lo que... Porque estuvo como 4 días en Teotihuacán, ahí en un hotel, ¿no? Decían que actuaba medio raro, no sé bien a qué se refieren con eso, que actuaba raro. El punto es que los 4 días no preparó un documento, ¿no? Un manifiesto, un discurso, ¿no? Parecía que estaba como esperando el momento, agarrando valor, decidiéndose, no sé, ¿no? Pero, o sea, no sé, nada más elaborado. Sí, no. Yo creo que lo que estaba esperando, primero era revisar las condiciones para entrar y salir, o sea, para entrar y salir, me refiero a traer el arma. Es probable, habría que revisar si no entró y salió con el arma antes, para ver si era fácil hacerlo. Y la otra era esperar a que a la fecha correcta, si es que también, dentro, exacto, ¿no? Pero eso ha llevado ahora, es muy interesante, porque ahí es donde creo que perdemos un poco el contexto. Efectivamente, ha pasado en otros lugares, y no nos extrañe que siga pasando en otras expresiones, ¿no? Pero de ahí a amurallar en términos de seguridad los espacios arqueológicos de México, me parece que es una ridiculez, ¿no? Ya reabrieron Teotihuacán y revisaron a todo mundo, las bolsas y demás, y escuchamos las entrevistas y una señora decía,
no, es que esto no basta, ¿no? Y yo dije, pues, ¿qué será? O sea, sí, efectivamente, sería una locura poner para la entrada de estos sitios pues, un montón de arcos, ajá, ¿no? Para detección de metales y después revisar qué tipo de metales son, ¿no? Y no, lo que dijo es, no, es que nos deberían de, pues así, de tocar todos, que nos revisen, ¿no? Yo así de, qué interesante, o sea, lo que tenemos que hacer es asumir que él ganó, o sea, porque la consecuencia de lo que él hace, así como la consecuencia del terrorismo en 2001, significa que a todos nos pasan por mucha seguridad en los aeropuertos cada vez que entramos, porque aún hoy siguen ganando, ¿no? Igual una de las cosas que puede ganar, digamos, después de muerto, es que se genere tal miedo que el gobierno, el Estado, responda con la sobresegurización de esos espacios, ¿no? Yo creo que ese es el punto de equilibrio complicado, ¿no? Decíamos ayer, tal vez vuelva a suceder, pero es muy difícil que vaya a suceder en otro sitio arqueológico, porque además no tiene una lógica. Exacto. No es que pertenezca a un grupo porque además sería así como más elucubrado, ¿no? Un grupo supremacista indígena que está en contra de la turicización de estos lugares sagrados, ¿no? Tampoco es que exista eso. Entonces, es un evento grave, muy grave, sí, claro. ¿Sí? Hay que entenderlo como eso y ya, punto. A la que sigue, esperemos que no suceda en los próximos meses y habrá que atender los que sigan. Si hay un elemento estructural que atender, habrá que atenderlo, nada más no sabemos cuál es, ¿no? Porque mientras estamos hablando de la salud mental de los jóvenes, de chicos, de gente muy chicos, especialmente, digamos, de los 12 secundaria, a los prepa, 25, tal vez, aquí se sale de esa línea. Y además, bueno, la Administración Federal inmediatamente al otro día sacó este programa, que ya tiene mucho tiempo trabajando, sobre salud mental. Sí. En muchas universidades ha trabajado sobre eso, en la UNAM, en diferentes facultades hay atención, ¿no? Para salud mental, que me parece que es importante, pero no tendría que responder nada más a actos de violencia, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema alrededor de eso que parece un acto terrorista, ¿no? Que sí lo es, porque me parece que la intención es generar miedo. Eso sí me parece que sí puede ser un objetivo, pero que no llega a trascender porque no hay, como dices tú, mensaje, no hay claridad con respecto al objetivo, ¿no? Sí. Entonces, a ver qué nos va desvelando su hermana. A ver qué nos dice la hermana, que dice que el 90% de lo que sabemos de él es mentira. Es mentira. La pregunta es si nos dice el otro 90%, ¿lo hará... O sea, ¿lo hará más interesante o relevante al caso? ¿O nada más la intención es tune the next week, ¿no? Exactamente. Vengan y véanme la siguiente semana cuando yo les diga el 90% de lo que nos saben, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Ya veremos. Así es. Y bueno, y ahora el caso... Chihuahua. El caso de Chihuahua, que es una maravilla, ¿no? Una maravilla sobre el punto de quiebre es un accidente, ¿no? El domingo pasado. Un accidente el domingo pasado en la carretera, un accidente carretero. Así es. Una camioneta, ¿no? Después de un operativo. Del gobierno de Chihuahua, ¿no? Sí. Que después de un operativo en donde venían a presumir que habían cerrado, desmantelado un laboratorio, el más grande, ¿no? De la historia, ¿no? Toda esta idea de vamos a calcular y a ver quién tiene más canicas, ¿no? Toda esta idea de quién la tiene más grande. Y entonces, esta es la idea, ¿no? Aquí yo la capturé el más grande, ¿no? Y lo que opaca el gran, digamos, el gran periodicazo sobre lo que está haciendo en Chihuahua es que en este accidente resultan muertas al parecer 4 personas. Sí. 2 altos mandos policiales del estado de Chihuahua y 2, como decían, miembros de la embajada, enviados de la embajada, ¿no? Estadounidense, ¿no? Y entonces ahí empezó el asunto de, ¿y qué enviados? Exacto. ¿Y por qué estaban ahí? Exacto. ¿Participaron en el operativo? No participaron en el operativo. Les dieron un raid. Despuesito, pasaron por ellos. Los encontraron, ya estaban. Ok.
Y entonces, entre que sí y que no, desde los Estados Unidos se publica que estos personajes son de la CIA, ¿no? No de la DEA, con lo cual sí hay acuerdo para que participen en México, Cierta aunque no en los participación, operativos, claro, ¿no? sí. Por lo menos esa es la lógica, Ajá. pero la CIA es otra cosa, ¿no? Entonces, eso ha vuelto este caso muy complicado, ¿no? Primero, en nuestra relación con la embajada, la relación del gobierno mexicano con la embajada, la relación del gobierno mexicano con el gobierno en la Casa Blanca y la relación del gobierno mexicano con el gobierno de Chihuahua, ¿no? Que esos son los Sí. elementos que se cruzan ahí. Y en el caso del gobierno estadounidense, por supuesto, se tiene que tratar con pincitas por varias razones, pero especialmente porque estamos en este largo proceso de la revisión del tratado comercial de América del Norte, ¿no? Y eso va a hacer que hagamos dos cosas, platicábamos ayer. Una es recriminarles, tal vez no mucho, para usarlo como carta a favor a la hora de negociación, de decirle aquí, acuérdense que se pasaron, entonces bajen un poquito. Que de hecho respondió la Casa Blanca ayer ante el señalamiento de Sheinbaum, respondió la Casa Blanca, no dijo, sean empáticos, se murieron. No, pero es que no, en realidad la vocera de la Casa Blanca contestan a pregunta expresa del medio, ¿sí? Del medio estadounidense, ¿no? Y la casa, y no sé si la Casa Blanca, porque aquí lo que pasa con este tipo, con lo que pasó en la primera administración Trump y en esta, es que no van y preguntan qué van a decir. En muchos de los casos no hay directriz, sino que sobre la marcha dicen, no, bueno, si eso pasó, pues más bien tendrían que tener empatía por un par de muertos nuestros, o sea, estamos trabajando con ellos, así de, no, espérate. Estos agentes no tendrían que haber estado ahí. No tendrían que estar trabajando con el gobierno de Chihuahua, porque es ilegal, ¿no? Y tres, son de la CIA. La CIA es, para que entiendan, si no han visto suficientes películas, o más bien si han visto suficientes películas, son MI5, ¿no? Sí. Es la secrecía internacional, cómo obtener información de manera no legal, de todos lados en el mundo, de manera infiltrada. Así es. Así se obtiene la información, para eso son los agentes de la FBI. Del FBI, que en Estados Unidos ni siquiera es público quién es y quién no es agente del FBI, agente de campo específicamente, ¿no? Y entonces el problema, sí. ¿no? No, el FBI y la CIA. Perdón, de la CIA. El de FBI sí se tiene que saber. El de la CIA, perdón, sí, el de la CIA es la CIA. Que no se puede hacer porque es inteligencia internacional, que no se hace, digamos, de manera legal. Es espionaje. Es espionaje. No. Y todos los países a los que les alcanza el dinero. Con programas, de espionaje. Tienen programas de espionaje, ¿no? La KGB. El Mossad. Así es. El MI5, la CIA. Tienen capacidad de espionaje. Los chinos también tienen, nomás que no sé cuál es. Bueno, los estadounidenses dicen que es Huawei, ¿no? Cuba tenía. No sé si todavía tenga, pero Cuba tenía. Entonces, la idea es, dependiendo de la posición que utilices en la estructura geopolítica y tus necesidades y capacidades, pues tienes estas estructuras de espionaje, ¿no? Entonces, no es extraño que haya agentes de la CIA en algún lugar, en algún país de todo el mundo. Ningún país, ninguno de esos gobiernos tiene que saber que esos están ahí. Exactamente, ¿no? Ese es el chiste. Ese es el chiste. Ese es el chiste. Por eso no tendría que haber sabido ni la señora Sheinbaum, ni la gobernadora de Chihuahua, ni la policía de Chihuahua. Pero entonces, ahí está la pregunta, así de, ¿cómo? O sea, ustedes no saben quiénes eran, pero los fueron y los recogieron para darles un ride, si no participaban en el operativo. ¿Por qué los recogieron? Claro. ¿No? Y o sea, sabían que eran estadounidenses. Sabían que eran enviados de la embajada. Enviados de la embajada, exacto. Ya. Así es. ¿No? Que me parece que es mala idea que los agentes de la CIA sean porque lo que quieres es tratar de romper toda la conexión con la estructura. Pero bueno, al parecer estaban identificados como enviados de la embajada y después resultaron ser de la CIA, ¿no? Y entonces ya complica mucho las cosas, ¿no? Primero, porque la CIA es de espionaje. Segunda, porque al parecer
estaban ahí con acuerdo al gobierno estatal de Chihuahua. Y ese es un problema. Lo cual es ilegal. Así es. ¿No? Si participaron, haya participado en el operativo del desmantelamiento del laboratorio o no, es ilegal que estén ahí con acuerdo del gobierno estatal sin pasar por el acuerdo por el gobierno federal, ¿no? Porque viola la ley de seguridad nacional. Entonces, lo que nos encontramos aquí son varias cosas, ¿no? Agentes de la CIA en México, ¿no? Que puede ser normal, nada más que la CIA usualmente no se dedica a trabajo de narcóticos, porque la DEA se supone que hace sus propias infiltraciones sobre eso, ¿no? Solo con excepción, ¿no? De en los 80, cuando la CIA, no para combatir al narco, sino al contrario, ¿no? Cuando la CIA se encarga de colaborar con el narco mexicano y de acercar al narco mexicano con el narco colombiano, ¿no? Para evitar Centroamérica. Con eso evitar que el narco colombiano le dé lana a las guerrillas o a los gobiernos centroamericanos de izquierda, ¿no? Por eso es que se sabe, ¿no? Que la CIA es la que entrega a la gente de la DEA, Kiki Camarena, al narco para que lo maten. O sea, con esta excepción, pero con la CIA no combatiendo al narco, sino colaborando con el narco. Y tomando en cuenta también la otra, que es que hay, digamos, muchos miembros de los gobiernos, incluyendo presidentes, Echeverría de manera muy famosa, en Noriega, de otra manera famosa, estaban en la nómina, ¿no? Seguramente no estaban en la nómina, pero les daban ahí una lana, ¿no? Una igualita para que se callaran, para que se hicieran de la vista gorda, ¿no? No eran operadores de la CIA. Pero era pues, un esquema, aprovechaban el esquema de corrupción para poder actuar de manera más impune, ¿no? Habiendo dicho eso, otra cosa es que lo haga un gobierno estatal, que además es de un partido distinto al partido gobernante, ¿no? Y entonces, pues ahora, ¿cómo ves este asunto del encontronazo entre el gobierno federal y el gobierno de Chihuahua? Sí, ahora, o sea, en efecto, tiene mucho que explicar el gobierno de Chihuahua. Al parecer no ha habido ese acercamiento que se debió de haber dado desde el... Inmediatamente. Sí, inmediatamente, ¿no? O sea, desde el domingo, de momento del accidente, dos miembros enviados de la embajada estadounidense, en este momento tienen que darse la llamada. A ver, ¿qué onda? ¿Qué hacían ahí? ¿Quiénes eran? Talk to me, ¿no? Y parece que no se ha dado. Y ya es jueves. O sea, ¿no? Sí me parece que sí podría aprovechar el gobierno federal tanto hacia Estados Unidos, como tú comentabas, de decir, ok, no nos vuelvan mucho de jamón, ¿no? Para en el momento necesario sacar esa carta y decir, ojo, ¿qué onda? Bájenle porque también yo tengo mis cartas, ¿no? Sí. Y con el gobierno de Chihuahua, lo mismo. Sí, ok, no te la voy a dar más grande, pero te la tengo guardada, porque en efecto es un partido distinto del PAN, ¿no? Y el gobierno federal de Morena, ¿no? Entonces ahí también se la podrían guardar, o no, ¿no? O no, porque se acercan las elecciones en Chihuahua también. Exactamente, ¿no? Entonces, y si es algo, o sea, es traición a la patria, ¿no? Entonces es algo serio, es violar la ley de seguridad nacional, ¿no? No sé si Chihuahua se la pueda medio sacar, ¿no? Como diciendo, pues no sabíamos quiénes eran, no sabíamos que eran de la CIA, ¿no? Ok, eso lo entiendo, pero entonces, según tú, ¿quiénes eran? ¿Qué hacían ahí? Sí. No puedes tener a unos enviados de la embajada, ¿no? Exactamente. Subiéndote las camionetas de tu cuerpo de seguridad, además del alto rango, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, no es que vinieran de una comida, ¿no? De una pachanga y un accidente, no venían, no sé, de algún acto,
no protocolario, no. Venían de desmantelamiento, ¿no? De un laboratorio, de un narcolaboratorio. Y digamos que, aunque eso no hubiera sucedido, digamos que demos de esa chance, que los encontraron en medio de la carretera, después de haber hecho la llamada. No pidiendo ray, porque sí dice el procurador de Chihuahua que habían pedido asistencia para moverse porque iban a tomar un vuelo. Y entonces, pues pasaron por ellos allá en la carretera, no sabían quiénes eran, se los llevaron, ¿no? La pregunta es, ¿quién pide un ray a lo más alto de los altos mandos de una policía estatal, ¿no? ¿Por qué la policía estatal y el gobierno estatal dice, sí, llévenlos con gusto, ¿no? ¿Por qué no pasa por recogiendo todos los que ven en el camino para llevarlos a sus casas? No tiene ningún sentido. Entonces, efectivamente, si son de la CIA, si sabían que era de la CIA, el gobierno de Chihuahua, mal. Sí. ¿No? Te nos hace extraño, no por Chihuahua, sino porque la CIA no haría ese disclosure. Después viene, saben que nada más son agentes estadounidenses enviados desde la embajada. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué ustedes tienen contacto con la embajada, con el elemento de seguridad? ¿No? Y esa es la que nos van a poder sacar. Yo creo que por eso el gobierno de Chihuahua está tratando de dejar que baje un poco el volumen para poder decir, uy, si me da culpa, discúlpenme, que ahora sí que perdonen el error, ¿no? Yo no creo que se la vayan a acá complicado, y si me apresuras, parte del beneficio que tiene en las negociaciones y en la forma en cómo se ve el gobierno actual mexicano y la presidenta Sheinbaum, tiene que ver con que es muy seria. Y no es seria con respecto a la corrupción hacia el interior, ¿no? O sea, en tu mañanera puede venir el ex canciller diciendo, pues es que le dije a la embajadora y mi chiquitín se quedó ahí unos 6 meses. Unos meses, ¿no? Y no tiene nada de malo. Él no ve nada de malo. La presidenta, al parecer, tal vez sí, pero no se puede deshacer de su pieza, de su alfil, ¿no? De su alfil en términos de política exterior, ¿no? Esa es una. Pero, ¿qué tanto se va a ver mal el gobierno federal no actuando en contra del gobierno de Chihuahua, si es que rompieron las reglas, especialmente la Ley General de Seguridad, ¿no? Sí. Yo creo que aquí sí hay una necesidad, una obligación de actuar no solamente política con respecto al PAN, sino en general, de que no acabe siendo el payasito de la tele, ¿no? Por no hacer nada en ninguno de los casos. En este caso, siendo tan grave, como dices tú, cuando violas la Ley de Seguridad Nacional, pues se vuelve traición a la patria porque estás ayudando a agentes externos, ¿no? A realizar el trabajo a pesar de, o por debajo del agua. Entonces, me parece que van a verse obligados a actuar. Sí, pero también yo creo que eso mismo, estoy de acuerdo, pero también creo que eso mismo la va a obligar, ¿no?, a actuar igual de manera contundente ante alguna falta de alguien de Morena, gabinete o gobernador. Debería de ser, ¿no? O sea, ahí porque sí ya debería. Porque si no, entonces va a ser, hay un doblar a cero. O sea, con los de Morena es mangancha y con los pero eso ya lo sabemos. Túmbale, ¿no? Bueno, por eso. Este es el ejemplo, ahí está el ejemplo de la gobernadora de Veracruz. Por eso mismo tiene que hacerlo. Pero, o sea, a partir de mañana, sí, por eso, el director de Pemex. Sí, ¿no? Va a tener que hacerlo, ¿no? No lo ha hecho, va a tener que hacerlo ya. Porque si no, bueno, ¿de qué se trata? O sea, los de Morena pueden hacer lo que quieran, regar lo que quieran y no pasa nada, ¿no? Y alguien hace algo del partido de oposición y entonces luego pómbale. Claro, ¿no? Que eso sí es una herencia de la administración pasada. Así es. Es decir, el señor López Obrador, si eran mis amigos, pues son puros y buenos, y si pasó algo malo no es su culpa. Así es. ¿No? Y acá vuelve a pasar lo mismo. De nuevo, con Ebrard es diferente, porque si te haces de Ebrard ahorita, ahorita no puedes. Sí, haces un hoyo muy complicado, ¿no? Para tus propios intereses. Sí. Pero el resto, pues están hoy pensando que hay que estar preparando las siguientes elecciones, y entonces también están pensando dónde actuar y dónde no. Qué intereses tocar y qué intereses no. Entonces veremos qué sucede, ¿no? En este caso, como el asunto es muy alto sobre seguridad nacional,
no lo digo yo, lo dijo ella ya 2 veces en la mañanera, ahí sí se vería, me parece que no solo mal, sino muy mal, si se las perdona. Sí. ¿No? Entonces, ahí va a ser, se las perdono, se las guardo, o me voy a tener que ver obligada a aplicar. Yo creo que sí. Porque a veces las guarda, cuando las saque le van a decir, ¿y por qué hasta ahorita? También puede ser. No, yo creo que sí. Y nos lleva al último tema, Armando, para contarlo rápidamente. Morena. Sí, ¿no? Los malabares y maromas, ¿no? Sale Luisa María. Bueno, primero sale... sale primero Citlali Hernández. ¿no? De la Secretaría de la Mujer. ¿no? Uh-huh. Y dice que se va al partido. Uh-huh. Después, la encargada de asesoría jurídica de la presidencia dice, yo quiero participar en Guerrero para las elecciones de gobernador, y al parecer, dice la presidenta, dice, pues no puedo estar aquí, entonces, ¿por qué no vas a hacer eso? Y dejamos un huequito, quién sabe para quién, ¿no? Y entonces por allá llega, porque además es muy interesante, sabemos más o menos esos porqués, pero no sabemos por qué sale Luisa María Alcalde de la presidencia. No, o sea, no hay un porqué, ¿no? Nada más hay como un periodicazo, porque me parece que es un periodicazo, no hay un comunicado ni de la presidencia, ni de las dos presidencias del país y del partido. Bueno, eso es de Morena, o sea, creo que no tendría por qué decir Claudio Sheinbaum, por qué sale Luisa María. No, por eso, pero nadie dijo. No, sí. No, nadie dijo, pero la pregunta es, tal vez, o sea, no le corresponde, pero sí le corresponde en el sentido de que, pues, ¿quién más puede bajar a Luisa María de ahí? Uh-huh. ¿Quién tiene el poder de decirle, usted es la presidenta? Fuera, ¿no? Y le dijeron... Yo creo que Andrés Manuel podría. Podría ser. ¿Me estás desbaratando el barco, güey? Sí, podría ser. El único con autoridad, digamos, moral para decirle hay que bajarse, pues es, ¿no? Tiene que ser la presidenta o Andrés Manuel. O Andrés Manuel es el que, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Desde allá de su rancho, le mandó a decir hay que bajarse. Pero el asunto es que llega por un periodicazo. Le dicen, la medio entrevistan en la calle, le dicen qué onda, y entonces le dicen, no, sí, pues sí, oye, y le van a ofrecer, ¿no? Porque pues ahora ya se abrió esta otra chambita, dentro de la, digamos, de la asesoría jurídica de la presidencia, que se la van a ofrecer. Sí, sí, les dije que yo les contestaba en unos días, ¿no? O sea, ¿quién me lo ofreció a la presidenta de la República? Que me espere sentada unos días. Y yo le contesto. ¿Por qué? Pues por eso me están corriendo de aquí, porque soy incapaz de razonar lo que eso implica. Yo le digo a la presidenta sí o no, pero no le puedo decir que se espere unos días. Y es tan torpe que al otro día en la mañana tiene que decir, ay, acepté con mucho gusto, gracias por invitarme. Pues sí. Evidentemente, ¿cómo que vas a esperar unos días? No, si no te están ofreciendo una chambita ahí de afilarte tus cuchillos en la calle, y te dicen, ay, vengan 2 días a ver si ya tengo unos cuchillos desafilados, ¿no? Es la presidenta la que te está diciendo... Sí. Va al enroque, si quieres caer bien parada, va al enroque. Y aquella se daba así, yo por eso dije que me esperaran. No, mi hija, el chiste es que aquí no se hace lo que se te pega a ti la gana. Tienes que hacer política y tienes que hacer negociación y tienes que entender los espacios en donde estás parada, que es algo que hace muy bien Citlali, que es una capacidad al parecer impresionante de negociación, ¿no? Y por eso se la llevan y ya comenzaron las mesas justamente hoy para tratar las alianzas en el futuro, que es un poco que suavice, ¿no? Que pula, ¿no? Las aristas puntiagudas, los ángulos puntiagudos que pueda haber en las negociaciones, que vean qué se va a hacer o no con respecto a San Luis Potosí, pero que lo hagan de una manera que no sea que me esperen unos días a ver qué decido, ¿no? O sea, no, así no funciona el mundo, mija. Y entonces, bueno, pues se lleva a alguien que al parecer es muy capaz jurídicamente, ¿no? Asesorar a la presidenta, pero que tiene pocas herramientas políticas en el sentido de hacer política. De operación política, ¿no? De operar de manera tersa, más...
Sí, y de inclusión, que la que pueda hacer, por lo menos sentir una falsa inclusión a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, llega Citlali, que tiene una gran capacidad política, que ha pasado por muchas, ya fue secretaria general, y se queda la secretaria general que está actualmente, la presidencia se va a quedar, porque todavía no se renuncia, se va a quedar tal vez tal vez unas horas o unos días vacía, mientras se regresa el Consejo Nacional y establece quién va a ser el nuevo presidente, ¿no? Entonces, es un caso que es interesante, y que habla de cómo están tratando otra vez de limar todas las asperezas y afinar la maquinaria, porque así como había quedado, no estaba funcionando. Exacto, en vistas a las próximas elecciones, ¿no? Claro. Exactamente, que hay mucho que operar. Así es, ¿no? Mucho que operar, especialmente, nada más para terminar, porque lo que hicieron fue hacer crecer mucho el partido desde la base. Sí. Pero ahora tienes que organizar muy bien y ser muy hábil, porque lo que tienes es más gente que pueda intentar ser candidatos y candidatas. Entonces lo que tienes que ser es mucho más hábil en forma de repartir el pastel, y que no cuando lo saques del horno esté desinflado. Sí, hay que operarlo para consolidar. Exacto, ¿no? Exacto. Y que todo eso se convierta en votos en un mismo sentido. Y eso nos hace con látigo. Exactamente. ¿No? Entonces por eso el enroque, vamos a ver si le sale. ¿No? Porque ahí también quedó Andresito, ¿no? Andy. Perdón, el señor Andrés de Second. Andrés ¿no? Segundo. Pero a ver, yo creo que Andy también, pero es interesante porque si fue desde el sureste mexicano, donde se mandó esto, entonces tal vez él fue el que dijo, nos está estorbando harto y está rompiendo cosas, ¿no? Aquí parece chivo en cristalería, vamos a mandarla para otro lado. La llegada, o la otra es que había tal tensión entre estos dos, que entra Citlali, y Citlali va a tener que acomodar y tomar más capacidad de dirigencia, ¿no? Vamos a ver cómo nos entra. Muy bien. Pues nos vamos, Armando, nos despedimos. Terminamos por el día de hoy, que estén muy bien. Exacto. Y nos veremos en un par de semanas, ya en mayo. Exactamente. Que estén muy bien. Hasta luego.